Hola, aquí Kendo Vladimir con un nuevo video. En esta ocasión vamos a trabajar un tema que teníamos bastante olvidado en el canal. De hecho, fue con el primer tema que dimos inicio a este. Vamos a trabajar integrales impropias por criterios de convergencia o de divergencia. Voy a estar subiendo una sección de videos bastante completa sobre integrales impropias, los criterios y los tres tipos. Integral impropia de primera especie, segunda especie y de tercera especie. En este video vamos a ver específicamente la parte teórica o la teoría de esos criterios. Así que vamos allá. Bien, entonces vamos a dar una breve introducción al tema de las integrales impropias. Recuerden que cuando nosotros trabajamos integrales impropias, en cálculo integral, que es donde vemos este tema en un inicio, trabajamos integrales impropias pero que se pueden resolver. Recuerden, una integral impropia es una integral que tiene un límite al infinito, ambos límites al infinito, o que la función tiene una discontinuidad en algún punto dentro de los límites de la integral. Entonces, debido a esto, no necesariamente todas las integrales impropias la podamos resolver, como normalmente lo hacemos, que es resolviendo primero la integral y después aplicándole los límites. O sea, puede darse el caso de que no puedas resolver esa integral, pero aún así es bueno saber si esa integral converge o diverge. Recuerden el tema de convergencia y divergencia. Cuando hablamos de convergencia, estamos diciendo que esa integral tiende a ser un número. O sea, ya sea un número finito, puede ser cero. Cuando hablamos de divergencia, es que ya nos estamos refiriendo que la integral es infinito. O sea, da un número infinito. Los tres criterios que comúnmente se trabajan y los que a mí me gusta utilizar son criterio de comparación, criterio del cociente y convergencia absoluta o condicional. En este video solo vamos a trabajar criterio de comparación y criterio del cociente. Y dentro del criterio de cociente vamos a decir hay una extensión que la vamos a ver en el video también. Así que vamos a empezar. Primero, nosotros tenemos varios tipos de integrales impropias. Tenemos integral impropia de tipo 1, que es integral de primera especie. Vamos a tener como base o tomar como base esta integral. Como pueden ver, una integral normal desde A hasta B, esos son los límites de una función. Entonces, ¿cuál es la integral de primera especie? Bueno, una integral de primera especie es aquella en la cual sus límites puede ser uno o puede ser ambos, son infinitos. Por ejemplo, yo puedo tener una integral impropia de primera especie que los límites vayan desde 0 hasta infinito o desde menos infinito hasta infinito. También puede darse el caso y se considera de primera especie. Vuelvo y repito, puede ser uno de los límites o pueden ser ambos que vayan hacia el infinito. Una integral de segunda especie ya es un poco diferente porque aquí lo que se presenta es una discontinuidad. Cuando hacemos referencia a discontinuidad, básicamente lo que estamos haciendo referencia es a un punto donde la función nunca llega a ser ese número. Por ejemplo, no sé si han escuchado el término de asíntota. Una asíntota, vamos a decirlo así, es una línea, vamos a llamarla imaginaria, o un punto, por así decirlo, donde la función tiende a llegar, pero que nunca es ese valor. Por ejemplo, imaginemos esta línea recta en el punto de las X, vamos a llamarlo C, por así decirlo. Entonces tenemos una función, vamos a desdibujarla de esta forma. Esta función va así y después sube, y sube, y sube. Y ustedes ven que esa función se acerca y se acerca y se acerca al punto C, o sea, esa línea vertical. Pero nunca llega a ser esa línea vertical. Entonces, a eso llamamos una discontinuidad. Como un ejemplo práctico, ¿qué pudiésemos decir? Esta función 1 sobre x menos 1. Si esa función nosotros la evaluamos en x igual a 1, que nosotros vamos a tener 1 sobre 1 menos 1. Entonces estamos hablando que arriba yo voy a tener un 1, abajo yo voy a tener un 0. Como no se puede dividir por 0, pues nosotros decimos que a eso es una discontinuidad. O en esa función, en el punto 1, hay una discontinuidad. Y por último, tenemos el tercer tipo, que es una integral de tercera especie. Básicamente, una integral de primera especie es la combinación de la primera y la segunda. O sea, puede darse el caso donde tengamos una integral que tenga uno de sus límites al infinito y que
en otro de tus límites, por ejemplo, que aquí tengamos 1, que el integral vaya desde 1 hasta infinito, y la función sea la que teníamos en un inicio, o sea, la que teníamos en el ejemplo anterior, 1 sobre x menos 1. Tenemos que es de primera especie porque uno de sus límites va al infinito, y es de segunda especie porque al evaluar la función en este punto, en 1, pues se presenta una discontinuidad. Muy importante recalcar es que no necesariamente el límite, aquí en este caso 1, sea el que tenga la discontinuidad. Puede ser que números dentro de 1 a infinito, o sea, el rango positivo, presente una discontinuidad en la función. O sea, que no necesariamente tiene que ser 1. Puede ser un número que esté dentro del intervalo 1 a infinito. Entonces, muy importante ese punto. Entonces vimos los 3 tipos de integrales impropias. Ahora vamos a ver cómo resolverlo por criterios. El primer criterio que vamos a ver es el criterio de comparación. Entonces, primero vamos a ver cuál es el criterio de comparación, qué reglas utilizar y por qué funciona. En primera instancia, ¿por qué funciona el criterio de comparación? Lo que se hace con este criterio básicamente es lo siguiente. Imaginemos que nosotros tenemos una integral desde a hasta b de f de x por el diferencial de x. Imaginemos que esa f de x es esta línea aquí que nosotros tenemos en azul. Ese es nuestro f de x o nuestra función original. El objetivo de este es encontrar una función que sea mayor o menor a la función inicial. En este caso vamos a suponer que encontramos una función menor. Esa g o ese g de x va a representar esta línea roja. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Si nuestra función original, que es f, es mayor a nuestra función que vamos a buscar, como pueden ver en la gráfica, f está más arriba que g, por lo tanto es mayor. Entonces, si f es mayor que g y g en este caso es una función que es la que vamos a buscar, y esa función diverge, o sea, la integral de esa función diverge, pues f de x también va a diverger, porque es más pequeña. Si f de x diverge, y f de x te da infinito, y es más pequeño que f de x no le queda otra también que diverger. Entonces, en eso es que se basa este criterio. El criterio de comparación. Yo voy a comparar una función que voy a buscar de acuerdo a ciertas reglas que les voy a mostrar en un momento, para así poder analizar cuál es el comportamiento de f. O sea, vamos a buscar una función g que conozcamos, o no necesariamente que conozcamos, pero que podamos analizar. Una función más simple, una función g que podamos analizar para entonces ver el comportamiento de f, que es nuestra función compleja y nuestra función inicial. Entonces aquí hay dos vías. Nosotros tenemos o que la integral puede converger o que la integral puede diverger. El caso que vimos ahora que yo le expliqué es en el caso que diverge. Pero vamos a ver las reglas que definen estas dos vertientes. Primero, para los dos, g de x o la función que nosotros vayamos a buscar tiene que ser mayor o igual a 0 para todo x mayor o igual a a. Recuerden, a en este caso viene siendo el límite inferior de mi función original. O sea que mi función g de x para valores mayores al límite inferior de mi función original tiene que ser mayor o igual a 0. Si es menor, ya mi g de x no me funciona y tengo que buscar otro. Esa es la primera condición. Entonces, la segunda condición es que mi g de x o la integral de g de x, recuerden, la integral de g de x tiene que conllevar los mismos límites que mi función original. O sea, por ejemplo, mi integral original tiene los límites desde 1 hasta infinito. A mi g de x yo también tengo que analizarla con esos límites. Yo estoy comparando el intervalo como pueden verlo aquí en esa gráfica, el intervalo donde la integral lo está definiendo, lo voy a comparar también con g de x, obviamente. Entonces, vamos a suponer que mi g de x converge. Y vamos a suponer que mi g de x converge. En el caso de divergencia, vamos a suponer que mi g de x diverge. Entonces, en el caso de convergencia, si f de x es menor o igual a g de x, obviamente para todo x mayor o igual a a, entonces mi f de x también va a converger. En el caso de divergencia, es básicamente lo contrario. Si mi f de x es mayor o igual a mi g de x,
para todo x mayor o igual a a, entonces la integral original va a diverger. Entonces fíjense las reglas. Básicamente son las mismas, pero como contrarias. En el caso de convergencia, tengo que tener un g de x mayor o igual a 0. En el caso de divergencia también. En el caso de convergencia, obviamente mi g de x o la función que yo voy a buscar tiene que converger. En el caso de la divergencia, mi g de x tiene que diverger. En el caso de convergencia, mi g de x tiene que ser mayor o igual a mi f de x. En el caso de divergencia es lo contrario. Mi g de x tiene que ser menor o igual a mi f de x. Entonces, como mi g de x en convergencia converge, pues f de x también va a converger. En el caso de divergencia, mi g de x, como mi g de x diverge, mi f de x también va a diverger. Viendo la perspectiva de otro modo, este que está aquí en el caso de divergencia, un g de x menor a un f de x. Pero en el caso de que el g de x que yo busque sea mayor, pues el criterio que yo voy a buscar o la parte que yo voy a buscar va a ser el de convergencia, porque esta es la regla, que el g de x sea mayor al f de x. Si yo entonces busco divergencia, pues mi g de x tiene que ser una función menor o igual. Espero que todo esto se haya captado. Si no, pueden darle para atrás al video o dejarme sus dudas en la caja de comentarios. Bien chicos, si te está gustando el video hasta ahora, te invito a que le des like, te suscribas y actives la campanita. Así no te pierdes ninguno de mis videos sobre matemática, matemática financiera, cálculo, cálculo diferencial, cálculo integral, cualquier matemática que te puedas imaginar. Ahora, el siguiente criterio que nosotros vamos a trabajar es el criterio del cociente. En este caso, el criterio del cociente viene definido por esas reglas. Lo primero es que, recuerden, estamos partiendo de una función original, una función que va desde a hasta b, que es f de x, mi función original, por el diferencial de x. Lo primero es que mi f de x tiene que ser mayor o igual a 0 para cualquier valor de x. Eso es lo primero. Lo segundo es que el límite, cuando x tiende a 0, del cociente entre f de x y g de x tiene que ser igual a a. Entonces, ese a es un resultado. Y dependiendo de ese resultado, yo voy a tener tres casos. Pero antes de, vamos a analizar esto que está acá. ¿Por qué nosotros primero hacemos el límite o buscamos el límite? Yo lo que estoy comparando mi f de x con respecto a mi g de x. Mi g de x sigue siendo una función que yo voy a buscar, pero esa función obviamente, la que yo voy a buscar, tiene que ser más simple que el original. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esto? Pues analizar una con respecto a la otra. Por ejemplo, si mi función original f de x crece más rápido que mi función simple g de x, y si yo le calculo el límite cuando x tiende a infinito, ¿qué yo voy a tener? Como mi f de x va a crecer mayor o va a ser mayor, yo voy a tener un número mucho más grande en el numerador que en el denominador. O sea, ¿cuál es la conclusión si mi f de x es mayor que mi g de x y yo le doy un número sumamente grande? Que el numerador lo que va a hacer es de igual forma tender a infinito, o sea, va a ser infinito. Por el contrario, si mi g de x crece más rápido que mi g de x, ¿dónde yo voy a tener el infinito? Obviamente en el denominador o abajo. Básicamente, f de x se comportaría como una constante y g de x se comportaría como una infinita, o sea, que crece muchísimo, mucho más rápido que f de x. Entonces, ¿qué yo concluyo con esto? Que esto puede darme un número que tienda a 0. Entonces ya nosotros tenemos dos variantes. Si f de x, cuando x tiende a infinito, si f de x crece más rápido que g de x, me va a dar que diverge el límite. Si al contrario, g de x crece más rápido que f de x, estamos hablando en términos de infinito. Ojo, en términos de infinito. Si g de x crece más rápido que f de x, pues el infinito va a estar en el denominador. Por lo tanto, ese límite va a tender a 0 o va a ser muy cercano a 0. O sea, converge a un número, a 0 o a un número cercano a 0. Entonces, de aquí es que salen los tres casos o las tres opciones que me puede dar A. Lo primero es que si A me da que es diferente de 0 o diferente de infinito, muy importante que esto no se malentienda, porque incluso cuando yo estudié integrales impropias por primera vez, lo que interpreté en su momento es que esa diferencia o ese signo de diferencia solamente era para el 0 y no para el infinito. Entonces, muy importante. Si A es diferente de 0 o diferente de infinito, entonces la integral desde A hasta infinito de f de x por dx, o sea, nuestra función original o nuestra integral original,
la integral desde hasta infinito de g de x por dx convergen ambas o divergen ambas. O sea, ¿qué es lo que me quiere decir eso? De que si el límite me da que tenga un número, o por así decirlo, que g de x crezca más rápido que f de x, pues yo lo que interpreto de eso es que ambas tienen un comportamiento similar. Y cuando hablo de comportamiento similar, o que ambas divergen o que ambas convergen. O sea, ambas tienen que tener al final un mismo resultado. Obviamente, para yo saber si las dos convergen o si las dos divergen, pues yo voy a partir de mi función más simple, mi g de x. Yo tengo que saber si mi g de x diverge o converge, para yo después venir con este resultado y saber si ambas convergen o ambas divergen. El segundo caso es, si a es igual a 0 y el g de x converge, bueno, pues mi f de x también va a converger. En el caso de que a sea igual a infinito y mi g de x diverja, entonces mi f de x también va a diverger. Entonces tenemos esos tres casos. Pero entonces el objetivo, como le mencionaba en un inicio, es analizar el comportamiento de f de x con respecto a g de x, dándole números sumamente grandes, para ver la diferencia entre una y otra. Si ambas tienen un comportamiento similar, que es en el caso de que el resultado me dé que sea diferente de 0 a infinito, ahí yo digo que tienen un comportamiento similar, o sea, que ambas convergen o que ambas divergen. Ya en otros resultados, pues, tengo el B y el C, que también sería válido. Entonces, ya por último, el último criterio que nosotros vamos a ver es el teorema de las integrales P. El teorema de las integrales P básicamente es una extensión del criterio del cociente. ¿Por qué una extensión? Porque fíjense, primero respondamos esta pregunta: ¿qué relación tiene este teorema con el del cociente? Lo primero es que yo parto en que las dos tienen un límite. En este caso, el teorema de las integrales P, yo no voy a buscar un g de x. Yo no voy a buscar un g de x en sí. El g de x es una función conocida, que en este caso es 1 sobre x a la p, siendo p cualquier número, o sea, cualquier potencia. Si yo sustituyo el g de x por p, ¿qué me va a quedar? Bueno, yo voy a tener el límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre 1 sobre x a la p. ¿Cuál va a ser el resultado de eso? Bueno, el resultado de eso, obviamente, pongo mi mismo límite, el límite cuando x tiende a infinito, como ese 1 sobre x a la p es una fracción, yo el numerador también tengo que trabajarla como una fracción para poder resolver. Entonces yo lo que voy a hacer es multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Para que se vea más claro, yo tengo f de x sobre 1 sobre 1 sobre x a la p. Entonces multiplico numerador, con el denominador de la fracción de abajo y eso lo pongo en mi nuevo numerador. O sea, voy a tener x a la p por f de x. Y en el denominador, ¿qué yo voy a tener? 1 por 1, que sería 1. Entonces ya para resumir, lo que me va a quedar es el límite cuando x tiende a infinito de x a la p por f de x. Y ese es el teorema de las integrales P. Yo voy a utilizar un g de x con una función conocida, que es 1 sobre x a una potencia, y lo voy a utilizar para resolver. Entonces tenemos dos vertientes, que sería ese es el teorema, ¿verdad? Ahora ese límite obviamente me tiene que dar un resultado, ese resultado es a. Entonces tenemos dos opciones. Si mi integral original converge si p es mayor a 1 y a es finito. Recuerden, p es un número que yo voy a elegir. Yo voy a elegir dependiendo de mi función original y que yo pueda romperlo. O sea, obviamente la potencia del p tú la tienes que elegir en base a tu función para que se te haga más fácil romper el límite. Entonces, si ese p que tú elegiste es mayor que 1 y el resultado te da a finito, con a finito estamos hablando de un a con un número concreto, por así decirlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, que tu integral original converge. En el caso de que tu p sea menor o igual a 1 y a sea diferente de 0, o a puede ser infinito, pues entonces tu integral original diverge. Tenemos esas dos opciones, la opción 1, la opción 2, p mayor que 1 y a finito, p menor o igual a 1 y a diferente de 0, a puede ser infinito. Entonces vamos a ir Entonces esos son los tres criterios que nosotros vamos a utilizar para resolver las integrales impropias de
primera especie. Más adelante yo les voy a ir trayendo cómo resolverla para integrales de segunda especie y de tercera especie, que básicamente es lo mismo, lo único que se le va a cambiar ciertas cositas a cada regla, pero es básicamente lo mismo. Un tema que quiero tratar en este video también es el g de x. G de x, como ya han visto, es una función que nosotros tenemos que buscar, pero ¿cómo la encontramos? Muchas personas se preguntan, que me han dejado en los comentarios de videos anteriores, o sea, para encontrar el g de x yo tengo que seguir una regla específica. O sea, hay un procedimiento para yo encontrar un g de x. Mi respuesta aquí es que no. No hay ningún procedimiento para tú poder encontrar un g de x. El g de x va a depender de ciertos factores. Por lo regular, a mí siempre me gusta en buscar un g de x que se asemeje mucho a mi función original. Pero eso no es una regla que es escrita en piedra. Tú lo que tienes que tener en cuenta que cumpla con las reglas del criterio que tú estás utilizando. Siempre y cuando cumpla con esas reglas, tú puedes elegir o buscar el g de x que tú quieras. Pero obviamente, tu g de x, búscalo simple, búscalo simplificado. Busca un g de x que tú puedas saber si converge o diverge. O sea, porque estamos partiendo de que g de x tiene que ser una función más simple que nuestro f de x. Vamos a poner un ejemplo. Aquí tengo mi cuaderno de cuando di esta materia en la universidad. Vamos a tomar un ejemplo de este cuaderno bastante antiguo que tengo. Bueno, no tanto, del 2020, pero vamos a ver. Por ejemplo, nosotros tenemos esa integral. La integral que va desde 1 hasta infinito de x sobre x raíz cuadrada de 3x más 2. Vamos a ver este ejemplo y vamos a resolverlo por el primer criterio, que es el criterio de comparación. Lo primero es que, como les mencioné, el g de x por lo regular yo trato de elegirlo que sea similar a mi función original. Si tú tienes un cociente, vete obviamente por el denominador, una función similar al denominador de la función original. Entonces, por ejemplo, mi función original o el denominador es este, x por 3x más 2. Entonces, yo primero tengo que partir, bueno, veo, mi función es x, raíz de 3x más 2. ¿Cómo yo la puedo simplificar y que yo la pueda resolver después? Bueno, mira, yo puedo hacer esto. Yo puedo aquí multiplicar x, puedo dejar ese x, y aquí lo voy a resumir más, y simplemente voy a dejar raíz de x. O sea, no le voy a poner ni el 3 ni el 2. ¿Por qué? Porque no quiero. Porque para mí es más simple así. Y veo qué pasa. También, este tema es muy de prueba y error. Por lo que no se frustren cuando un g de x no le da. Busquen otro o utilicen otro criterio. Este problema o este tema es de muy prueba y error. Y de eso van a estar enfocados los videos que vamos a ir subiendo. De hacerles saber el procedimiento real que hay detrás del criterio de integral impropia. No voy a ir a subirle un video con el ejercicio resuelto. Quiero que vean el proceso de cómo yo realizo o resuelvo un ejercicio de ese tema. Pero nada, vamos a elegir este, x raíz de x. ¿Por qué? Porque para mí es más simple. Y listo, o sea, porque es más simple, es una función similar a mi denominador. Entonces, lo primero es que yo tengo que saber cuál es mayor y cuál es menor. Obviamente, como esta tiene multiplicado un 3 dentro de la raíz, tiene sumado un 2, va a ser mayor que esta. Por lo tanto, yo vengo y le pongo su signo mayor. Pero obviamente esta no es la función que nosotros tenemos aquí. Para yo poder ver la función que tenemos aquí, bueno, busquemos o mandemos todo para el denominador. Entonces yo voy a tener 1 sobre x raíz de 3x más 2. Recuerden, esto no es un procedimiento. Yo simplemente estoy analizando las dos funciones y ver entonces cuál sería mayor y cuál sería menor. Entonces si hago esa misma operación en ambos lados, como ahora esto que era mayor paso al denominador, va a ser menor que esto. Porque recuerden que si tenemos un número muy grande en el denominador, este va a tender más a 0 que 1 que no sea tan grande como en este caso. Por ejemplo, cuando este denominador me vaya a querer dar 3, un número 3, este me va a dar 2 puntos y algo. Por lo tanto, como en el denominador este es mayor, el resultado general, esta va a ser menor. Por lo tanto, aquí el signo se le va a cambiar. Entonces, si nosotros nos vamos por el criterio de comparación, tenemos ya
un punto de partida. Mi g de x va a ser 1 sobre x raíz de x. Recuerden, mi g de x tiene que ser mayor o igual a 0 para todo x igual a a. Si yo le doy valores de x igual de x mayor o igual a a, que sería el límite inferior de mi función original, que en este caso sería 1, pues yo veo cuando yo le doy 1 a las x, me va a quedar 1 sobre 1 por raíz de 1, que eso va a ser 1 al final. Si yo le doy el valor de 2, también me da un resultado. Si yo le doy el valor de 3, también me da un resultado. O sea, esto es mayor o igual a 0 para todo x mayor o igual a a. Por lo que mi primera regla se cumple. Mi segunda regla es que g sea mayor que mi f. Eso también se cumple. Si quieren, lo pueden graficar, que eso también es una manera. Lo pueden graficar, le pueden dar valores, pero verán que en este g va a ser mayor que este. Que esa es otra pregunta. ¿Cómo yo sé que mi g es mayor a f? Bueno, pueden hacer el procedimiento de lógica que yo hice, pueden graficarlo, pueden darle valores numéricos. Hay muchas formas de saber cuál es mayor y cuál es menor en las funciones. Y recuerden, tiene que ser mayor para este intervalo de 1 a infinito. Tiene que ser mayor o igual para este intervalo. Recuerden, el criterio de convergencia no es que solo sea mayor, puede ser mayor o igual. O sea, no hay problema con eso. Entonces cumple mis dos reglas. Por lo que este g me puede funcionar. Pero todavía no he terminado de comprobar todo. Comprobé la primera dos reglas, pero me falta saber si ese g converge o diverge. Por lo que yo tengo que aplicar los mismos límites de mi función original, pero a mi función más simple. Entonces yo tengo que saber ahora si esa función converge o diverge. Entonces vamos a ver, primero, para resolver esa integral, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, la raíz, volver la potencia. Entonces vuelvo la raíz potencia, me va a quedar x a la 1 medio de este lado. Voy un poco rápido para no durar mucho en esto. Entonces, aquí yo voy a tener la integral de este 1 hasta infinito. En el denominador yo voy a tener x por x a la 1 medio. Eso básicamente va a ser x a la 3 medios. Arriba voy a tener 1 por dx. Para yo poder integrar ese x a la 3 medios tengo que pasarlo al numerador con potencia negativa. Entonces me va a quedar x a la 3 medios por el diferencial de x, obviamente con todos sus límites desde 1 hasta infinito. Integro, ¿qué me va a quedar? X a la menos 3 medios más 1. Menos 3 medios más 1, aquí yo pongo 2 sobre 2 en vez de 1. Me va a quedar arriba menos 1, abajo me va a quedar 2. Recuerden, menos 3 más 2 menos 1. 2 y 2, pues 2 y lo paso igual. Porque tienen igual denominador. Entonces me va a quedar menos 1 medio sobre menos 1 medio y los límites desde 1 hasta infinito. Entonces, como tiene potencia negativa esta x, lo paso al denominador con potencia positiva. El menos del 1 medio de acá abajo lo paso para acá. Como aquí hay 1 medio, el 2 me va a quedar en el numerador. Y abajo me va a quedar entonces x a la 1 medio. Y los límites desde 1 hasta infinito. Ojo, si se pierden un poco con la simplificación, no hay problema. O sea, pueden detallarlo ustedes más al paso. En los ejercicios vamos a detallarlo un poco más al paso. Lo que pasa es que aquí lo estoy haciendo rápido para que el video, bueno, no quede tan largo. Entonces, aplicamos los límites. Que yo voy a tener 2 sobre infinito a la 1 medio. Infinito a la 1 medio sigue siendo infinito. Menos, o más, por así decirlo. O sea, menos, pero más por el negativo este. Más 2 sobre 1 a la 1 medio. Entonces, lo primero es que 2 sobre infinito, una constante sobre un número sumamente grande, a que eso va a ser igual a 0. Y 2 sobre 1 a la 1 medio, 1 a la 1 medio es 1, al final va a dar 2. O sea, esa integral converge. Por lo que, por criterio de comparación, si mi g de x converge, mi f de x también va a converger. Entonces, eso es un ejemplo bastante básico de cómo aplicar el criterio del cociente o los criterios de convergencia. Ojo, no necesariamente un ejercicio se tenga que resolver por un solo criterio. Puede haber varios criterios que te sirvan para resolver un ejercicio. Pero lo que quiero que se quede con este video es que, uno, integral impropia puede ser un tema de prueba y error. O sea, tú tienes que ir probando g de x hasta que te cuadre. Por ejemplo, si este g de x me cumple con las dos reglas de un principio, o sea, que sea mayor o igual a 0 y que sea mayor a mi f de x. Pero al final esta integral aquí me da que diverge, ya mi criterio no me funciona y tengo que utilizar otro g de x. Pero nada, chicos, no los enrollo más para que el video no quede más largo de lo que debería. Así que, chicos, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, denle like, suscríbanse, activen la campanita, dejen su comentario debajo de la caja de comentarios y nos vemos a la próxima con otro video.